Mira, Romer, por eso fue que Cecilia García dijo en este programa que a ti había que controlarte porque te iba a dar una cosa de aquel lado. Porque es que a ti te va a dar una cosa, Romer, por Dios. Yo creo que para él fue que vino el doctor. Que el doctor vino para Mira, Romer, te trajimos un doctor ayuda, para, Romer, para que no tenga aquí que pagar consulta y desde aquí manda tu pregunta. Señores, buenas tardes. Qué maravillosa oportunidad de encontrarnos nuevamente la tarde del sábado. Y la alegría es doble porque cuando ella viene, ¿no verdad? Esta cabina está más florecida y siempre la extrañamos cuando ella no está. Ricardo. Muy buenas tardes, Carmen Luz. Muy buenas tardes, equipo. Y muy buenas tardes a nuestro invitado. Bueno, parece ser que cuando yo estoy en esta cabina como que florece el ambiente y se provoca una sinergia buena, una energía positiva y qué bueno. Gracias Carmen Lú, al doctor, gracias por venir. Ricardo, ¿cuánto tiempo que no nos veíamos? Rafael, un placer. Y para nuestros oyentes, que tengo mucho que no tengo ese honor y esa oportunidad de poder interactuar a través de Por Dentro, pues estamos aquí y te digo que estoy contenta porque estoy doblemente, porque estoy aquí y porque una gran mujer se le ha reconocido a nivel internacional. Y digo que bueno cuando las mujeres luchan en política y luchan por su sistema democrático cuando se ha perdido, sin mirar tope, porque esa mujer no ha reconocido tope, no ha escatimado esfuerzo, hasta su vida la ha expuesto por la causa de la democracia. Y entiendo que cuando ocurre eso, hay que celebrarlo doble, porque las mujeres en el mundo estamos luchando por espacio, no solamente social, sino también por espacio político. En buena hora, un reconocimiento que la catapulta y la saca de Venezuela y se la muestra al mundo como una mujer indomable, una mujer que sabe en política lo que quiere y sobre todo una mujer que se convierte en símbolo de lucha de todas las mujeres que están librando batallas en todos los espacios, en todos los lugares y en todos los países. Rafael. Sí, muy bueno. Realmente bien contento con ese Nobel, que creo que también descarga de que se lo hubieran entregado a otra persona, que lo estaba haciendo un tremendo lobby. Ay, Dios mío, no se imagina lo que sería que ese premio se lo hubieran dado a un narcisista, como hay uno por ahí. Pero sin embargo, quien recibió el premio lo llamó y le dijo que es en su honor. Entonces, eso le pone la tapa al pomo, Rafael. Bueno, claro, es que tú sabes que tú tienes que jugar. Si fuera yo también le diría, mire, estratégicamente. yo lo recibo en nombre suyo. Bueno, de si hecho, fuera yo también. De hecho, ella lo recibió en nombre del pueblo venezolano y eso dice mucho de su humildad y dice mucho de la calidad de persona y de la calidad de lucha que está librando esa mujer, María Corina Machado, en Venezuela. Sí. Y pienso que de alguna manera, pues yo también hubiese hecho lo mismo. Recibo este premio en nombre del que maneja la nación más poderosa del mundo y el que al fin y al cabo tú vas a necesitar para que te ayude en lograr el propósito y el objetivo. Entonces, yo diría como hizo la FIFA. Yo se lo dedico. Como hizo la FIFA, que le dio el trofeo original, se lo dio y deme una copia a mí para yo quedarme con él. yo quería lo mismo. Yo se lo dedico porque así se estimula un poco más y acaba de resolver lo que tiene que resolver. Yo llamaría a cada representante de cada nación que de alguna manera, al menos con una opinión, ha aportado a que ella pueda también seguir en la lucha por la democracia interna. Eso es demasiado gente. Ya con uno, tú sabes, y enera a todos los que se han unido. Porque yo siempre digo que los ceremoniales no sé por qué tienen que ser tan largos. Si está el presidente, ya. Después del presidente no hay más nadie. Entonces tú comienzas el ministro fulano, el viceministro, el qué sé yo quién, al presidente y con él a todos los miembros del gabinete. No vaya a ser que se quede gente y después te la quieran cobrar. Entonces hay que simplificar el asunto. Pero no,
alcalde de qué sé yo dónde, y tú después ni te acuerdas cómo es el nombre, ¿cuál es? Entonces no, usted dice, le da la bienvenida al presidente y con él a todos los miembros de su gabinete que están aquí presentes. Sí, yo creo que Pero fue quizás que no escuchaste lo que expresé. No, lo que te quiero decir, no. Si tú no lo mencionas por su nombre, hay problemas. Eso me acuerdo. Porque hay que alimentar el ego. A uno que era director de asuntos sin importancia Sí. en Junumucú. Y no lo mencionaron. Estaba en una mesa directiva y no lo mencionaron. Él se molestó y dijo, Claro. no, a mí que llámame por mi nombre. No, disculpa, por el cargo. Por el cargo. El cargo que él ostenta. No le importa el nombre del cargo. Porque la gente pasa a llamarse de acuerdo al cargo. Así es. Pero Porque el director, el presidente de tal sitio. No, usted es fulano de tal y punto. Pero creo que esa propuesta que tú estás haciendo, Carmelo, debería ser hecha porque todos los cargos oficiales. Demasiado, Óyeme, se extienden cada demasiado. vez que se para uno, tiene que... Se extienden mucho. Entonces, Yo creo que protocolo. para reconocer y llamar por nombre, creo que la canción más hermosa que puede escuchar una persona es su nombre en otra boca. Por lo que decir el nombre de las personas no importa el lugar, digo, desde mi perspectiva. Y el cargo también, porque muchas veces el cargo, si se desempeña con honor, cuando te lo dicen, te da ese orgullo. Y entiendo que cuando se hacen las dos cosas, desde el corazón y desde el reconocimiento a la persona, es bueno hacer. Bueno, entonces, Pero abajo de una carpa caliente. los Donde sea. ceremoniales seguirán largos. Escuchar el nombre tuyo en otra boca, no importa el espacio, siempre es bueno. Los ceremoniales seguirán largos, porque entonces, según la compañera, hay que mencionar el cargo, el nombre y el apellido. Eso es para largo, pues denle para allá, porque al fin y al cabo ni yo soy maestra de ceremonia ni tengo ningún cargo. Es que, doña Carmen, denle para allá. Los egos organizados son los que mueven el mundo. Al final del día, y creo que eso es parte de lo que nos tiene también sumidos en mucha confusión en torno a la salud mental y a las relaciones interpersonales, y es que todos tenemos un ego. Y el objetivo de la transición de la adolescencia a la adultez es tener un ego organizado, un ego estructurado, un ego autocontenido. Habrán algunos que si no se les llama por nombre, apellido, cargo, posición y tiempo ocupándola, se desorganicen, pero hay otros que verdaderamente vale la pena mencionar. Bueno, entonces vamos a hablar de los egos organizados. Por supuesto, está hablando el doctor Edinson Rodríguez, psiquiatra, con quien vamos a estar conversando. Ustedes saben que eres de los miembros de este programa que solamente viene cuando se le necesita, pero nunca dice que no. Siempre está aquí. Quiero aprovechar antes de irme a la pausa para agradecer al doctor Frank Canelo, ¿no verdad? Me invitó a almorzar a Nanda. Qué comida más buena. Me comí un sancocho vegetariano que no tiene nada que envidiarle a ningún sancocho de la bolita del mundo. Sancocho. Unas arepitas de yuca. Un arroz integral que estaba como a mí me gusta. Ese arrocito abierto, suavecito. Y un queso, ay Dios mío. Masala, una sí, ahí. Masala. En conclusión, todo estaba muy bueno. Si usted, al igual que yo, quiere aprovechar para degustar, yo le voy a invitar a una actividad que tiene el doctor Canelo el sábado 1 de noviembre, 7:30, una colaboración de $1,000. Y ahí van a estar, es el 45 aniversario del restaurante Ananda. PM, AM. De la noche, Okay. PM. Pero ahí van a estar... Estos nombres hindú son como tan raros. Ahí va a estar el chef hindú Raquel Mali y Saro Praman. Sí, y la chef dominicana. Un chef que vino desde la India para trabajar. Y con otro Canelo. que es de la India también, pero está en Punta Cana. Y la chef dominicana, Miriam Hinojosa, con eso no tengo ningún problema. Y también como invitada la chef Diana Canelo, desde Canadá, que es la hija del doctor Canelo, que es una matatana. Esa noche será una noche con aspecto y decoraciones hindú. Habrá ballet hindú, habrá música, porque es el aniversario del centro Ananda. 45 años cumple Ananda. Así que están todos invitados, creo que por solamente $1,000. Y usted va a comer ahí de todo que aproveche. Bueno, allá estaremos. Si usted es lo que le gusta comer mucho, comida así. Además, el doctor Canelo es un excelente anfitrión. He tenido la oportunidad de ir a actividades donde él que está si yo como sé que tú organizador. estabas aquí en la ciudad, hubiésemos almorzado allá. Exactamente. Pero yo te hacía en el interior. Sí. Entonces ya lo saben, a la vuelta, el 809-540-165
y la línea telefónica disponible para que usted hable esta tarde con el doctor Edinson Rodríguez acerca de cómo anda la salud mental de nosotros los dominicanos, que por lo que estamos viendo a través de las redes sociales, a través de todo lo que está pasando en términos de violencia, no está tan bien como debería. Pero de eso vamos a hablar con el doctor Rodríguez a la vuelta. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Bueno, y continuamos con Tu Espacio por Dentro y escuchando esta canción de Laura Pausini, El valor de seguir adelante. Se me ocurre entonces iniciar esta conversación con el doctor Edinson Rodríguez, preguntándole, en medio de una situación de salud mental, ¿hay que tener mucho valor para continuar adelante? Para estar vivo hay que ser valiente. Pero como dice un poeta moderno, René Pérez Joglar, respirar es arriesgar. Y definitivamente en el mundo moderno, para poder hacerle frente a una situación de salud mental, no solamente desde la perspectiva de la persona, del individuo, del paciente, sino de la familia también, hay que tener mucha valentía. Porque vivimos simultáneamente en un mundo que idolatra la visibilización de la salud mental, pero también permanece estigmatizando a aquellos que padecen situaciones de salud mental o enfermedades de salud mental. Esa es la realidad. Y ese es mi punto de partida para conversar precisamente sobre lo que entiendo que es uno de los elementos que está moldeando en gran medida de forma negativa la salud mental, y es la visibilización a través de redes sociales. Pero hay un tema, mi querido doctor, la identidad de las personas. Creo que juega un papel sumamente importante. A veces somos el constructo de lo que la sociedad quiere que seamos, y llega un momento en el que tú te despiertas y dices, ¿y quién soy? Pero incluso más importante que la identidad moldeada socialmente, otro de los aspectos que impactan de manera negativa es nuestra resistencia a entender que nosotros somos seres biológicos y que la conducta es eminentemente, no meramente o únicamente biológica, pero es eminentemente biológica. Y eso lo han demostrado muchísimos grupos de científicos. Cuando se trata de igualar condiciones culturales, lo biológico explota. Entonces, ante la situación que nosotros estamos viviendo de violencia, tenemos que entender, en primer lugar, que la violencia forma parte del repertorio de conductas humanas y que nuestro objetivo como sociedad no puede ser la eliminación o represión absoluta de toda violencia. De hecho, un primatólogo, me encanta su libro, me encanta su obra, Robert Sapolsky, habla de que nosotros no somos aversos a la violencia, sino a la violencia en el contexto inadecuado. Y lo que nosotros entiendo, y ahí comparto mucho con él, debemos recuperar los contextos para poder canalizar la violencia. Vivimos extremadamente acelerados. Vivimos extremadamente expuestos a información que ni siquiera nos atañe. Un ejemplo de eso y del impacto que puede tener la exposición a la información lo vivimos con la tragedia del Jet Set. Personas que hicieron duelos por proxy, o sea, duelos sin tener ni un familiar involucrado, ni estar ellos involucrados, ni vivir cerca de lo que sucedió, ni ningún tipo de conexión, pero la exposición fue tan masiva, tan inmediata, tan desmedida, que hicieron duelos. Eso fue un duelo nacional. Y a propósito de duelo, yo estaba mirando, por ejemplo, esas exposiciones que nosotros permanentemente recibimos, por ejemplo, de lo que está pasando en la Franja de Gaza. O sea, llega un momento en que tú te sientes, o sea, como... Que lo que está pasando te está pasando. O sea, la a ti. manera o sea, como... cada vez que tú ves que un hospital de niños, o sea, tú sientes como un... Pero el problema es que toda la comunicación a través de esos dispositivos no es sincera y está
armamentada, los ingleses le dicen weaponized, cuando tú tomas algo y lo conviertes en una herramienta para tú ejercer algún tipo de función o lograr algún tipo de objetivo. El mundo entero está secuestrado por todo el armazón político y de activismo alrededor del conflicto Gaza-Israel, que es un conflicto real, donde hay personas perdiendo la vida de manera masiva, donde es cierto que hay una situación política muy apremiante, pero hemos visto como el hábitat de naciones que no tienen ni una cercanía física ni tienen una relación política estrecha, se ha visto deteriorada por ese activismo y toda esa hiperinformación y exposición en redes sociales. Pero, Entonces, pero no podemos, Carmen Luz, vivir de espalda tampoco a las informaciones. Están ahí y tú entonces No, tú tienes pero que es estar... lo que dice el doctor. El Es que exceso. y no solamente el exceso, también la desinformación que Sí, existe. sí. Gracias a Dios que tenemos al doctor Gómez Mazara en el Indotel que está tratando de regular. sí, precisamente eso iba a preguntar, doctor. Hasta con todo lo que usted está planteando aquí, con todo su conocimiento, en estos momentos las redes sociales están propiciando problemas de salud mental. Está más que demostrado, sobre todo en población adolescente. Ya hay múltiples estudios del impacto del acceso temprano o precoz. Y los adultos no somos la excepción tampoco. ¿Cuál es el elemento en común entre el fenómeno de ese activismo armamentado? ¿Cuál es el elemento en común con la radicalización ideológica en Occidente, sobre todo en Estados Unidos? La manera como se ha afectado de manera adrede a propósito los procesos electorales de las últimas elecciones, ocasionando situaciones de mucho peligro para personas. ¿Cuál es el elemento central en precisamente la inducción de síntomas y de cuadros psiquiátricos en individuos de manera masiva? ¿Cuál es el principal elemento? Siempre ha existido el fenómeno de la replicación social de eventos trágicos. Cuando hay, por ejemplo, suicidios, cuando hay homicidios y se maneja mal esa información en los medios de comunicación, pues hay réplicas. Pero ahora mismo, ¿cuál es el elemento central que está determinando esa fuerza? Las redes sociales. La mayor parte de nuestra información la obtenemos ¿de dónde? De redes sociales. Y mi punto central, porque cada vez que me ponen a hablar de redes sociales yo termino pareciendo como medio conspiranoico. La exposición de los niños. Yo con eso ya estoy satisfecho. Si la gente entiende que definitivamente nosotros tenemos que sacar a los jóvenes de las redes sociales y ponerlos a vivir en el mundo real. Tenemos que hacerlo. Ya la Asociación Española de Pediatría actualizó sus guías en base a la evidencia que consideraba más nueva en diciembre del año pasado. Ese fue mi regalo de cumpleaños el año pasado. Hasta los 6 años no debe haber consumo de dispositivos electrónicos. Porque no es solamente el contenido que ven. Los padres pueden curar el contenido todo lo que quieran. Es el continente. Es servir el sancocho en la vacinilla. Usted no se va a comer un sancocho de una vacinilla. Por más carne que tenga, por más bueno que esté. Que usted describió ese proceso de cómo, o empezó a describir ese proceso de cómo vamos formando respuestas cada vez más álgicas, más intensas al mismo estímulo. Y ese cansancio, esa impotencia que produce estar constantemente expuestos a situaciones que nosotros no podemos modificar. Y yo estoy de acuerdo en que no podemos vivir ajenos a las informaciones y no podemos vivir ajenos a las situaciones que están pasando en el mundo. Pero tenemos que reconocer algo que nos está haciendo daño como personas. Pero ¿cómo podemos gestionar? Pensaba también en un libro que estaba leyendo mi hija y creo que lo tengo en la línea para leerlo. Este dolor no es mío. Porque muchas veces estamos cargando con pesares y con dolores que no son nuestros, pero el mundo no vive aislado. De alguna manera nos impacta y tenemos que estar también en el presente, porque entonces sería inhumano no sentir empatía. Pero la paradoja es que esa cercanía ni siquiera es con aquellos que nos rodean. El advenimiento de las redes sociales y de la digitalización y de la hiperconectividad no nos acerca más a la persona que tenemos al lado. No lo hace. Pero entonces, ¿cómo gestionamos? Ahí entonces la pregunta como profesional, ¿cómo gestionamos este dolor y este pesar
y esta disociación que tengo de la realidad, de una realidad que tampoco es mía y de un dolor que tampoco es mío. ¿Cómo yo logro sustraerme o poder ver todo ese universo sin que forme parte de mi universo? Hay que establecer límites físicos y por eso yo planteo que el elemento más importante a tomar en consideración, porque también hay que reconocer algo, y es que el mundo ha realizado una simbiosis entre la tecnología y las formas de producción. Ya todo el mundo, su trabajo depende en gran parte o en la totalidad de la conexión y de la comunicación. Para mí sería prácticamente imposible yo llevar los 4 trabajos que tengo y mantener todo en orden y organizado si no tuviese WhatsApp, si no tuviese esas herramientas. Por eso mi punto central, y que quede completamente claro, es sumamente diferente, y eso está demostrado científicamente, porque hay cosas que yo hablo que son opinión profesional, o sea, opinión de una persona que está constantemente en contacto con situaciones, pero no necesariamente ciencia dura, porque yo no tengo una investigación, y aunque también eso es otra situación. El mundo científico también está plagado de tergiversaciones. Pero, ¿qué está demostrado? Mientras más precoz sea el acceso a toda esta información y todos estos entornos digitales, entonces peor es el resultado en salud mental. Entonces, ¿cómo debe ser la inserción en la digitalización? Tenemos que romper por completo el paradigma de que si el niño no aprende a usar YouTube antes de los 2 años, no va a aprender a programar cuando tenga 16 o 18. Cada etapa puede tener su acceso. Hacer la tarea. Claro, de que hay que aprender a hacer la tarea primero con el diccionario y después entonces tú usas ChatGPT. Pero primero tienes que aprender a hacerla con el diccionario y con la calculadora. Doctor, para la vuelta entonces se me ocurre preguntar, esta ansiedad que provoca en muchas personas la exposición a las redes sociales, que tú escribes, por ejemplo, yo vengo ahora y le pongo un comentario de que me gusta lo que usted está diciendo y vienen 30 y acaban conmigo. Entonces, eso de alguna manera te va llenando de ansiedad. ¿Eso afecta a tu salud mental? ¿Y cómo tenemos a nuestros adolescentes formando identidad en ese ambiente? Hablamos a la vuelta, doctor. Carmen Luz Beato, contigo cada sábado en Por Dentro, por Sol, la más interactiva. Bueno, y seguimos conversando con el doctor Edison Rodríguez sobre la salud mental. Y de verdad es que yo no sé para dónde uno va con estas redes sociales. Ese tema que se llama ansiedad, precisamente yo le preguntaba al doctor, o sea, esa ansiedad que le provoca a uno las redes sociales, esa exposición, yo estoy que yo no sé qué es lo que voy a hacer. Porque yo estaba viendo en estos días a una figura del medio con su hija, y yo decía, pero esa señora tendrá conciencia del daño que ella está provocando a esa niña. Creo que no, doctor. No. ¿Qué hacemos con esto? Yo digo, la solución son los límites físicos. Tenemos, entonces, apoyamos la teoría de mi mamá, de que tú eres el demonio. Yo no quiero entrar en muchas cosas conspiratorias ni mágico-religiosas, pero es problemático. Sí. Es problemático y tenemos que abrir los ojos. A veces esos niños se les quitan ese celular, se les mete el diablo. Porque está demostrado que para el cerebro de un niño, eso es otra cosa que está científicamente demostrada. Los estudios están ahí, los pueden buscar. El cerebro de niño, si se estudia a través de un resonador magnético funcional, el cerebro de un niño, un adolescente en consumo de redes sociales o dispositivos electrónicos, pero de ese consumo asiduo de darle para adelante y para atrás los videitos, cambiarlo cada rato, y al lado se pone un cocainómano, son las mismas áreas cerebrales que se activan. Y esos juegos, es lo mismo, doctor, que esa gente, yo he visto gente que se pasa 12, 13, 14 horas pegada de un juego. Y no esa mente, ¿cómo anda? Y no por decir que los videojuegos por naturaleza son nocivos necesariamente. Ahora, sí podemos hacer una distinción clara entre los videojuegos que jugábamos en los 90 y en el principio de los 2000 y muchos de los videojuegos, sobre todo aquellos que son móviles, que se juegan hoy en día, que utilizan todos los repertorios habidos y por haber de estrategias para manipular el sistema de recompensas y que nosotros arrojamos a nuestros hijos ahí, en ese mundo, sin las herramientas para poderlo dominar. Y algo más preocupante que está sucediendo, extremadamente preocupante, y no veo a nadie hablando al respecto, sin embargo veo a todo el mundo hablando sobre las situaciones que se han producido recientemente de adolescentes que han contactado a adultos sabiendo que son adultos para intercambiar favores sexuales por dinero, por objetos y otras cosas.
Hay una dinámica en redes sociales, específicamente en TikTok, entre TikTok y Roblox, de prostitución y mendicidad infantil. ¿Cómo? TikTok no tiene buenas prohibiciones o no las ejerce adecuadamente para evitar que menores de 13 años tengan acceso a la modalidad en vivo. La modalidad en vivo permite obtener regalos de las personas que están visualizando ese video. Se supone que TikTok tiene una política de que niños menores de 13 años, adolescentes menores de 13 años, no pueden estar solos sin compañía de un adulto en vivo. O sea, que eso es un OnlyFans. Eso es un OnlyFans. Y están usando esa plataforma para obtener dinero y entonces lo cambian por monedas, por currency en Roblox. Entonces Roblox, por su parte, lo que hace es que tiene todas las estrategias habidas y por haber del mundo y todo el conocimiento neurocientífico que tenemos para generar mecanismos de attachment, de dependencia, de querer tener más para gastar, para tener más cosas, para poder tener una identidad entre mis amigos. Entonces me vuelvo voluntariamente presa de depravados en una plataforma donde incluso hay alternativas en comunicación para evadir los bloqueos de comunicación. Por intranet. Y al niño no tienen que decirle bájate los pantalones, le ponen un emoji de monedita, de una flecha para abajo y de un pantalón. ¿Y qué quiere decir eso? Porque se supone que todas las plataformas tienen estrategias para evitar que se puedan compartir ese tipo de mensajes y no están bien implementadas. De hecho, en el mismo TikTok, en los lives, hay filtros que permiten simular que uno tiene barba y bigote. ¿Para qué sirve eso? Para que un menor de edad pase los filtros de detección. Pero hay dos situaciones, doctora, ahí. El tema del Estado en el asunto de la regulación. Porque hay países donde se ha regulado y donde, un ejemplo, en los espacios de escuela está prohibido usar celulares. O sea, aquí hay países que han creado conciencia de que la exposición de los niños y de las niñas no debe ser total, que debe estar restringida. Porque Australia los acaba de prohibir en las aulas. Exacto, y se han tomado medidas legislativas. Yo pregunto, además de una responsabilidad de la familia, de la exposición, ¿cuál debería entonces macro ser la función del Estado en crear primero educación y luego medidas legislativas o leyes y también programas a través del sistema educativo para crear ese estado de conciencia? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de delitos, estamos hablando también del crimen organizado que se expresa a través de esa plataforma. He escuchado influencers que han sido baleados en su casa mientras estaban en un en vivo. Sí. Por ejemplo, decir eso, niños que están utilizando sus fotos para redes y para cuantas cosas, que también viene de ahí. Entonces, como médico, me gustaría ver si tiene algún estudio reciente, aparte de esos países nórdicos que sí están agarrando el cuerno por los toros, o sea, están regulando. Hay múltiples países, creo que ninguno en Occidente, realmente. No. Pero sí hay muchos países y recientemente el último que escuché fue de Australia, que precisamente prohibió el uso de dispositivos. Yo creo que... De hecho, instalaron en los colegios unos counters donde usted tiene que depositar ahí el teléfono. Y esa es una, porque nosotros como país tenemos que revisarnos. Tenemos que revisar algunas de las políticas que se han implementado en relación a educación y esto es muy delicado, porque... No quiero pecar de conspiranoico ni de exagerado ni nada por el estilo. La tecnología es una herramienta increíble. Pero ya nosotros sabemos que el uso de la tecnología para el entretenimiento, sobre todo entretenimiento continuo, masivo, constante, sin ningún tipo de limitación, es deleterio para la salud mental. El problema está en el uso del dispositivo como método de entretenimiento, ni siquiera como método de comunicación. Porque si usted le quiere tener a su hijo un maquito, como comúnmente se le llama, para que pueda tener comunicación con él 24/7, téngalo. Incluso hay estrategias, aunque yo siempre soy muy enfático en que no se puede confiar solamente, y eso está en la guía de la Asociación Española de Pediatría. Se deben implementar medidas de control parental, pero no como única barrera o único método de supervisión. Usted no puede configurar el control parental y pensar que ya, ese niño no va a tener ningún tipo de acceso a ningún contenido inadecuado. Porque en el mismo Internet hay recursos para poder violentar los mecanismos de control parental.
Entonces, estoy completamente de acuerdo Y con tutoriales que te dicen los Que pasos, sí. cómo tú lo puedes hacer. Sí, en YouTube uno se busca, mira, cómo burlo el screen time de Apple, todo. de iPhone, etcétera. Entonces, estoy completamente de acuerdo con ustedes que es un ambiente colaborativo, porque hay que entender también que el padre, primero, los padres están sometidos al mismo influjo de información y exposición que sus hijos. Y eso incluso lo comentaba en un libro una socióloga argentina, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero ella decía, la incapacidad del adulto para regular su propia dependencia del dispositivo los inhabilita para poder regular al hijo. Porque regular al hijo necesariamente implica que yo me dé cuenta de que, hey, yo lo estoy usando demasiado. Y pierde la autoridad también para poder corregir al hijo. Deja de usar el teléfono cuando tú estás 5 horas. Exactamente. Ayer yo estaba en un lugar y entró una señora con una bebé como de 5 años y la señora iba con su móvil ahí, no sé cómo fue que no se cayó. Y entra y cuando entra como que, mira, se da cuenta que Se le olvidó el muchacho. la muchachita se quedó parada ahí esperando como que ella, ven mi hija, ven. Y la muchachita en la puerta. Y todo el mundo dijo, mi hija, deja el teléfono y atiende a la niña. Sí. No, Y uno Edison, ve eso en la calle, en las escuelas, en los hospitales, la mamá con el muchachito malo y pegada el teléfono. Sí. Entonces, Edison, y para corroborar con lo que tú dices, yo no sé de dónde que salen los muchachos de ahora que salen con toda la información. no, ellos vienen tecnológicos, nacen tecnológicos. Si tú quieres aprender algo de tu teléfono, busca un niño de 7 años que te diga. Hay una mala concepción en torno a eso, y es creer que porque el niño tiene un dominio excepcional para Habilidades, buscar las sí. habilidades, quiere decir que verdaderamente domina la tecnología. Ujú. Domina la interfaz. La interfaz está creada adrede para ser completa y totalmente intuitiva, para hacerlo más fácil. El cerebro del niño no se desarrolla tocando, se desarrolla manipulando. Y todas las interacciones que hay a través de los dispositivos electrónicos son toque. Es el circuito de ver, sentir la necesidad del placer, tocar y obtener ese placer. Una y otra y otra y otra vez. Ese es el entretenimiento hueco que no es bueno. El hecho de que un padre decida tener algún tipo de actividad con su hijo instructiva, algo en específico, con un propósito que involucre tecnología, perfecta y completamente aceptable. Usted quiere exponer a su hijo a un video instructivo, quiere tener una conversación con él sobre lo que vio en ese video, quiere utilizar un recurso de inteligencia de realidad virtual para acercar a su hijo a una experiencia que quizás no puede tener por limitaciones físicas o por lo que sea, súper genial. Entretenimiento continuo. Dale esa tableta para que se siente ahí, se esté tranquilo. No hagan eso. No quiero verlos en la consulta después. Y el teléfono también para que se tranquilice. Eso ha causado muchas situaciones. Bueno, vamos a una pausa y a la vuelta siempre dejo una pregunta en el aire. ¿Cómo andamos a nivel de suicidio con adolescentes? Regresamos. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Si de algo Señores, ya estamos en la parte final. La verdad que el doctor siempre que Que viene, pronto se ve el tiempo cuando las cosas son buenas. concho, y con tantas informaciones, Sí. porque es que él trae tantas informaciones. Pero yo dejé una en el aire. ¿Cómo andamos en ese país con suicidio de los adolescentes, de los jóvenes? Porque tengo información de que se están produciendo con mucha frecuencia. Doctor. Sí, la frecuencia ha incrementado relativamente. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla sobre estadísticas de suicidio, porque particularmente en la región, nosotros no somos uno de los países con una tasa de suicidio muy elevada. En el grupo poblacional de los adolescentes y adultos jóvenes en general, en los últimos años se ha incrementado la tasa de suicidio. Probablemente, ya cuando digo probablemente, infieran que estoy dando una opinión. Probablemente debido a algo que a mí me preocupa, a mí como psiquiatra, como persona, cada pérdida de vida es importante, pero como psiquiatra a mí me preocupa algo que es mucho más insidioso y es la angustia, el nivel de angustia. El nivel de angustia se ha disparado.
El nivel de angustia con el que se viven los procesos del adolescente. Todos los adolescentes pasan por procesos angustiantes. Es una etapa de muchos cambios, es una etapa donde yo necesariamente tengo que forjar una identidad para poder identificarme adecuadamente yo y por ende compararme con el otro y estar preparado para la vida adulta. Y la aceptación también de la sociedad ahora. Entonces, pero ¿qué pasa con esa aceptación? ¿Y qué pasa con los elementos que desde antes importunaban ese proceso de desarrollo? Los americanos dicen, it takes a village to raise a child. Toma una aldea para criar a un niño. Y yo le agrego esa frase, pero no toma el mundo entero. Entonces nosotros tenemos a los adolescentes que están en ese proceso de forjar su imagen corporal, su imagen cognitiva también, quién soy, cuáles son mis valores, cuáles son mis propósitos y mis metas. En medio de este mundo hiperconectado donde tienen acceso a figuras que son completamente y totalmente falsas y que les venden ideas que ni siquiera los ídolos de antes podían hacerlo con tanta facilidad. Pónganse a nivel internacional un Mr. Beast que maneja dinero en cantidades nauseabundas y hace ver, y su mecanismo, su modo de publicitarse, su mecanismo de generar más dinero es todas estas contiendas, concursos, idea de que es extremadamente caritativo, y todo eso detrás de muchas cortinas y de muchas nebulosas. Localmente nosotros tenemos muchísimos influencers que le hablan a la juventud desde una posición que no es real. Y de muchos modelos que no son ejemplos. De muchos modelos, las jovencitas con el tema de la dismorfia corporal, de esa preocupación, y otro fenómeno también que se da en ese mundo tan interconectado, y ahora con el advenimiento de K-Pop Demon Hunters y toda la cultura del K-Pop coreano y todo eso, tenemos muchísimas niñas con una genética, una biología latina, comparándose físicamente. Queriendo ser tabla. Sin nada de cuerpo, sin nada de Corea. Entonces, es complicado. Yo diría que la angustia está muy elevada por esos factores. ¿Y puede entonces la angustia conducirte a un camino sin salida y que tú termines suicidándote? Sí, definitivamente. El suicidio es la respuesta a una necesidad imperiosa de cambio y no tener los medios para alcanzar eso. Es un llamado de auxilio, es un me estoy ahogando en las situaciones en las que me encuentro. Y no necesariamente la percepción de esas situaciones sea realista, porque eso caracteriza los procesos depresivos. Las personas que se encuentran en proceso depresivo tienen distorsiones sobre cómo se ven a sí mismas, cómo ven a la realidad, cómo ven a los demás. Pero si yo tengo, y eso es otro aspecto también, el ecosistema funciona como una caja de resonancia. Si yo estoy contento, le doy ese sustrato al algoritmo y el algoritmo me va a devolver más de eso. Si yo estoy depresivo, el algoritmo también me va a devolver más de eso. Doctor, ¿cuáles serían esas banderas al final que hay que observar para uno saber si está en medio de una situación que pudiera desencadenar con uno de estos actos violentos? Sobre todo en adolescentes hay dos elementos muy importantes que hay que vigilar, que todo padre tiene que tener la capacidad de supervisar, y es el aislamiento y la irritabilidad. El aislamiento más allá de lo que se acostumbra, porque el adolescente puede que por periodos de tiempo prefiera estar almorzar cerrado en su habitación o cenar solo en su habitación, etcétera, etcétera. Ahora, si hay periodos en corto tiempo de un incremento considerable del aislamiento y la irritabilidad, es bueno prestar atención y buscar asistencia. En el adulto, fomentar las estrategias de autosupervisión, el funcionamiento. La funcionalidad siempre es un elemento que los psiquiatras tenemos bien claros. Es importante para uno valorar el impacto que está teniendo una sintomatología en el individuo, porque no todo síntoma de salud mental indica una enfermedad de salud mental. La tristeza forma parte de la vida. Ahora, si yo me veo en medio de una situación, de un proceso persistente de tristeza que me impide funcionar adecuadamente, que me impide el disfrute de lo que normalmente yo disfruto, que me impide tener cierta apertura a nuevas experiencias, a nuevas conexiones interpersonales, entonces tengo que buscar asistencia. Antes que terminemos, doctor, sí, que nos queda ya un minuto. ¿Cree que el porvenir de nosotros es positivo, prometedor, o vamos en caída? O la humanidad va hacia el precipicio. A los actores que pueden controlar y tal vez intervenir en que haya una mejor salud mental poniéndome en dominicana. evidencia. Quiero ser esperanzador. Siento que todavía nos queda un trecho por recorrer hacia abajo,
pero el ser humano ha demostrado ser el ser vivo con la mayor capacidad de adaptación y resiliencia. El niño es increíblemente resiliente. Los niños son adultos no gracias a lo que los adultos le dan, sino a lo que el niño obtiene de su medio. Pero yo creo que vamos a estar bien al final. Bueno, nos quedamos entonces con esa esperanza de que estaremos bien al final. Pero vamos a estar bien en medida que seamos responsables, en medida que nos alejemos un poco de las redes sociales, en medida que dejemos que los otros vivan sus vidas como las quieran vivir y que nosotros tomemos la decisión de preservar nuestra salud mental a cualquier precio. Nos encontramos el próximo sábado. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC.